Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista del podcast Finanzas en un Ibiza, en la que vamos a tener con nosotros a Alberto, alguien para mí especial porque, bueno, aparte de todo lo que sabe, creo que va a compartir con nosotros un contenido de alto valor. Y aparte de que yo te quisiese traer al podcast, ya te nominó Daniel García en su día, así que bueno, tanto por mi parte como espero por la suya, muchas gracias de compartir con nosotros contenido de alto valor. Y que sepáis, que esto es importante, que esta entrevista se va a dividir en dos partes. En la primera vamos a conocer un poco a Alberto, un poco cómo emprende y cómo invierte. Y en la segunda vamos a trabajar algo sobre lo que me habéis preguntado un montón, que es el tema de la fiscalidad. ¿Qué hacemos cuando generamos ingresos pasivos o cuando tenemos una ganancia patrimonial? ¿Y cómo lo podemos hacer? Así que quedaros a ver esta y luego no os olvidéis que la semana que viene tenemos la segunda parte. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, gracias a Dani por la nominación, ya se lo agradeceré en persona y gracias a ti y a todos los espectadores por tener un espacio así interesante en el que poder discutir de cosas que normalmente en el timing habitual de los medios de comunicación pues no se trata. Así que gracias por la entrevista y esperemos que sea nutritiva para todo el mundo. Gracias. Yo, Alberto, puedo contar que, bueno, eres, si no me equivoco, lógicamente emprendedor, ahora mismo también esa parte de empresario, pero a mí me gustaría que fueses tú mismo que te definieses. ¿Cómo te gustaría que te conociéramos? A ver, bueno, al final etiquetas hay muchísimas, ¿no? O sea, hay más hoy en el mundo en el que vivimos, la cantidad de etiquetas que te puede poner tanto la gente como categorías sociales en cuanto a qué estudios tienes, a qué te dedicas, hay varias, ¿no? ¿Cómo se define Alberto Muñoz? Pues va a sonar atópico, pero Alberto Muñoz es una persona normal. Una persona normal en el sentido de que soy una persona que le gusta tener un ritmo de vida pacífico conmigo mismo. Para mí eso es muy importante, ser feliz es una de las mayores, digamos, o de los mayores problemas que encuentra uno y mayores trabas para ello. Eso no va relacionado ni con el dinero, ni con la profesión, ni con absolutamente nada, ¿no? Luego etiquetas sociales que pueda tener y que a lo mejor sí que puedan ayudar tanto a los espectadores como a la gente a definir. Pues bueno, yo estudié Derecho, entonces vengo de la rama jurídica, tengo también, digamos, por acercamiento con la familia, un contacto con la fiscalidad y con la gestión empresarial. Trabajo en un despacho asesorando y gestionando empresas. Y bueno, en cuanto a emprendedor se refiere, pues también emprendedor es una palabra muy grande, ¿no? Yo soy una persona inquieta en términos generales, ¿no? Me gusta aprender bastante de todo y de todos los sitios y bueno, sí que me gusta y me empezó a gustar el tema no tanto el blockchain, sino más el funcionamiento de las criptomonedas por la parte tan interesante que es la descentralización de las finanzas, ¿no? Entonces, claro, o sea, al final me queda un Alberto como cóctel y me diste varias cosas y me gusta mucho que hagas alusión a ello porque a mí me hace pensar en el plano multipotencial. Es decir, como tú bien decías, más que centrarnos en una etiqueta de soy Alberto y soy tal, pues que sepas que me gusta esto, me gusta aquello y al final creo que incluso tener un carácter heterogéneo es muy interesante para, bueno, lo decía Steve Jobs, ¿no? El connecting the dots y terminar un poco uniendo los diferentes puntos de muchas ramas. De hecho, perdóname que te corte, también para los espectadores, yo defiendo mucho un concepto que a lo mejor sí que es algo teórico, pero lo introduzco, que se llama polimatía, que es no centrarse solo en una especialización concreta, dado que este mundo es tan específico, hay grandes profesionales en determinadas materias que evidentemente son estelares y que es muy difícil acceder a ese nivel de conocimiento concreto, pero creo que es muy interesante tener capacidades y conocimientos de todo un poco. Entonces es un punto muy interesante el que comentas, porque creo que centrarse en una sola cosa al final te limita, ¿no?
hay un autor que es Sergio Fernández, hablamos de él también en un capítulo, que lo que dice es que hay que tener como un océano de sabiduría con un punto de 1000 kilómetros de profundidad. O sea, lógicamente saber un poco de todo, el conocimiento es libre, ¿no? para todo el mundo, y luego pues a quien le guste una determinada rama que la potencie y que la maximice a tope. En tu caso, Alberto, ¿cómo crees tú que te surge un poco esta vena de emprender, de invertir? ¿De dónde te puede venir? Bueno, yo sinceramente, o sea, para hacer un recorrido cronológico, a mí siempre me ha gustado la intervención social. También voy a hablar un poco de las características personales que uno no debe tener, pero que he tenido yo y que me han marcado un poco el ritmo de vida y mi día a día en mi fase evolutiva de crecimiento. Porque a mí siempre me ha gustado la intervención social, ¿no? He sido una persona muy extrovertida, no de manera biológica, sino gracias a mis padres que me han forzado mucho a que porque mi carácter es un poco a lo mejor... Había que salir de la zona de confort. Eso es, ¿no? O sea, yo me gustaba mucho el confort y era una persona tímida, era un niño tímido de pequeño, y mis padres siempre me han forzado mucho, que ellos son muy dicharacheros, a que exteriorice las cosas. Eso me ha ayudado en mis fases, sobre todo, pues yo creo que es donde forjas un poco tu mentalidad y empiezas a ser persona, que es en las fases de adolescencia, en la que te empiezas a relacionar con círculos más grandes, conocer otros aspectos de la vida. A mí siempre me ha gustado la intervención social. Y eso es algo fundamental porque, bueno, intervención social hay mucho y de muchas maneras, ¿no? Yo vengo de Fuenlabrada, que es una ciudad muy humilde, entonces aquí la intervención social pues era a través de plataformas de la educación, en la que uno aprendía retórica, uno aprendía a gestionar debates, entendía lo que es un debate dialéctico, la síntesis, estar en espacios más grandes, que en un foro cómodo entre dos personas discutiendo sobre la vida, pues aquí te encontrabas con gente mucho más mayor, con más conocimientos, y ahí digamos que empieza el amor tal vez por la intervención social en términos grandes, ¿no? Luego me di cuenta, pues bueno, ya una vez que vas perfilando tus intereses, que demasiado baño de multitudes y poca concreción, como decía bien antes en el otro argumento, pues no te lleva a ningún lado, ¿no? Entonces entendí que la mejor manera de intervenir socialmente y de hacer cosas interesantes a nivel macroeconómico y a nivel general, a nivel social en términos amplios, no a nivel localista, pues era generando modelos productivos, ¿no? Y de ahí esa rama del emprendimiento. No hay nada más digamos, transformador que algo que es eficaz, que algo que es rentable y algo que tiene una estructura de trabajo que le va a dar una constancia y una perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces de ahí viene un poco la rama del emprendimiento, entendiendo que el cambio o los cambios sociales o la transformación social se debe dar desde una fase productiva y no desde como hace la palestra política, dando argumentos insólidos y diciendo un poco sandeces con un periodo de tiempo electoral. Claro, o sea, esto me lleva a la conclusión de que ves un poco a lo mejor el emprendimiento como una de esas formas de cambiar el mundo desde un punto de vista particular y sobre todo que te nace por eso, ¿no? Por querer salir de la zona de confort y empezar a ver y decir, oye, yo creo que puede tener un impacto, que es lo que tú dices, como persona y pues eso, como proyecto, como emprendedor, creo que es una parte muy muy interesante, una forma muy y luego, por supuesto, sería una falta de respeto no mencionar a mi madre concretamente, luego mencionaré a mi padre porque también hay otro factor, pero mi madre es una persona que lleva 25 años es una sociedad pero siendo autónoma, luchando por sacar a la familia adelante en ese sentido. Y para mí ha sido un ejemplo claro, ¿no? El saber que hay otros modelos, no el quiere un trabajito cómodo y poco más, sino que uno también puede formar parte de autoproyectos y de gestionarse él mismo y de poner los límites que uno quiera. Y luego, evidentemente, pues eso, la figura social sí que viene por mi padre, que me ha dado toda esas ganas o esa intención de no conformarme con lo que hay y siempre proponer y ser propositivo y activo socialmente. Entonces tengo que agradecer también a mis padres esas características para el emprendimiento. Yo desde aquí también le voy a mandar un saludo a los dos porque los conocemos y que aprovechen. Si están viendo el vídeo, nos acordamos de vosotros en todo momento. Paso, Alberto, a la pregunta número 3 y es, actualmente,
¿qué proyectos o qué emprendimientos llevas a cabo, tienes en desarrollo o que te gustaría desarrollar próximamente? Pues mira, proyectos, como te he dicho antes, soy un culo de mal asiento, entonces proyectos tengo varios. Primero tengo el proyecto empresarial familiar, que bueno, ahora se está remodelando, es la gestoría familiar, que es una gestoría consolidada, que tiene una cartera de clientes con estabilidad, y lo que estamos intentando trabajar pues es la digitalización, que es un poco el debate que va a tener toda estructura en esta fase del siglo XXI, ¿no? En la que tiene que entender que si no se automatizan ciertos proyectos, esa tendencia a tirar a la baja, los precios puede perjudicarle. Entonces estamos en esa fase, ¿no? Ya te digo, he tenido la suerte de tener una estructura ya estable, pero sí que necesita de una transformación, y eso al final es un proyecto también a largo plazo. Aunque es un proyecto heredado, sí que hay que meterle una cantidad de trabajo importante. Es la revolución de este nuevo siglo. Así es, ¿no? Entonces, primero tengo esa rama en el despacho familiar, que va bien. Hemos invertido en determinadas fases de desarrollo y automatización. Y ya te digo, lo que comentaba antes, nos dedicamos a la gestión y asesoramiento empresarial en términos generales y amplios, ¿no? Nos dedicamos a casi todos los sectores. Entonces eso de la rama, digamos, de la gestoría de asesoría. Luego también estoy, y bueno, cuando me vea mi novia Natalia, que también es una emprendedora nata, me va a cagar una colleja. Y la tenemos que saludar porque desde luego yo creo que la visualización suya la tenemos en breve. Ese proyecto es suyo, no, ni mucho menos quiero quitarle la titularidad, porque es ella la que se curra el 99% del proyecto, pero sí que quiero estar con ella apoyando esa fase, ya que normalmente, y también introduzco esto que yo creo que es interesante, los hombres tenemos más predisposición a invertir, a hacer, a gestionar, a emprender, y Natalia, mi pareja, que la amo con locura, es una chica que ha tirado para adelante. Ella trabaja en el Hospital Público de Fuenlabrada, y además ha montado también un proyecto, que ella es nutricionista, y bueno, está también emprendiendo en esa fase. Y también, digamos que en el día a día nos resta tiempo y le dedicamos ambos una parte importante al emprendimiento de ella, como trabajar redes sociales y hacer sobre todo asesoramiento online, que va bastante bien. Y luego también la fase de las finanzas, que es la BIES. Estoy centrado en ella, pero bueno, luego hablaremos ya más de la cartera, que entiendo que es lo más interesante. La BIES, que es un proyecto, en este caso, que nació hace ya unos cuantos años, que lo que busca es sumar un poco más tal vez de servicios o de diferencias al mundo de las criptodivisas. Y bueno, yo creo que el fin último que siempre perseguimos pues es ofrecer tanto una capacidad de liquidez diferente a la que ofrece el dinero fiat, de movilidad monetaria en general, es decir, que las fronteras físicas no supongan un problema a la movilidad del dinero y por ende de los servicios, que es importante no solo hablar de dinero, sino que la facilidad de transacción monetaria va a ayudar a que se puedan comprar y vender servicios con mucha más facilidad sin ningún tipo de problema fronterizo, ¿no? La globalización bien practicada, no como está ahora, ¿no? Ahí está lo que también se empieza a conocer como el Internet of Things, el Internet de las cosas, que al final, pues igual lo enlazamos con la digitalización, con esta nueva revolución, y es un punto que todo es muy nuevo. Yo creo que en muchos aspectos somos muy early adopters, pero tú eres de los que está, desde luego, como pionero de estas ramas, de estas vías. En David sí que llevamos un tiempo. Dani, el que me nomina, que también es un gran amigo de ambos, además de socio. Llevamos ya un tiempo. Él es una persona siempre que busca estar siempre al día de la última tecnología, y es otro culo de mal asiento. Sí, yo soy más, no voy a decir clásico, pero sí que estoy a lo mejor en otras ramas de desarrollo, ¿no? Más estructurales, y vino hace ya unos 4 o 5 años contándome que era el Bitcoin. Nos metimos a minar, y a partir de ahí ha ido evolucionando el proyecto hasta el día de hoy, ¿no? Que estamos intentando ser una empresa que ofrezca un servicio interesante al mundo financiero y monetario. Eso es muy curioso, porque hace 4 o 5 años a alguien le hablabas de Bitcoin y era como hablarle de algo que no existía, que se habían inventado 4 locos. Y... Un poco. Había gente que lo conocía, también. O sea, quiero decir, una vez que lo que se suele decir, cuando vas a un bosque ves muchos árboles, pero si ves un árbol en el desierto llama la atención. Eso pasaba con Bitcoin, que había poca gente que hablaba de ello, entonces sí que tenía referencias más claras. Ahora que el Bitcoin se ha sociabilizado tanto y es tan amplio, parece que todo el mundo lo conoce y sabe de ello, ¿no? Pero bueno, sí, hace bastante que entramos en el mundo de la cripto, y bueno, agradezco también que se vaya, digamos,
diversificando el conocimiento de Bitcoin y cada vez más gente quiere invertir. Exacto, y que y no hacer seamos cosas. solo early adopters, sino que, bueno, sea algo, una moneda más de cambio, un valor que se pueda transaccionar con él. Totalmente. Toca, Alberto, la parte en la que, si te animas, algún emprendimiento, alguna inversión de estas, porque yo creo que pues, nadie nace aprendido y todos nos damos algún golpe, porque tú, digamos, pues tienes tu carrera, tu trayectoria, has tenido esa parte de familiar por la que te ha venido, pero alguno de estos proyectos que hayas dicho, madre mía, podría haber salido y no... Bueno, eso, el choque de expectativa-realidad es algo que creo que el empresario o el emprendedor que quiera meterse en un mundillo, sea del tipo que sea, ¿no? Tiene que tenerlo como un factor dominante en la primera fase. Es decir, siempre hay que ser positivo, hay que pensar siempre que los sueños y que las predisposiciones que uno tiene van a salir, porque es vital, ¿no? Vivir con ilusión. Pero uno tiene que ser realista y yo creo que la diferencia fundamental entre un empresario de éxito y no es esa fase de realismo, sobre todo en los primeros movimientos que tiene la empresa, que son casi traumáticos, ¿no? Da pena ver ciertas estadísticas a veces. Son muy traumáticos, ¿no? O sea, al final que una empresa se consolide, pues hay estudios, ¿no? De unos cuantos años, 5 años para la consolidación, pero ojo que 5 años son muy largos, ¿no? Entonces, que debería haber salido. Yo me he metido en 1000 historias, ¿no? O sea, yo he tenido marcas de ropa, hemos intentado hacer producción cultural, he tenido varios proyectos muy bonitos, porque había un equipo muy bonito, pero que al final el peso de la realidad, que no es del todo rentable, esto no va a dar para tener un sostén vital, son cosas que al final van haciendo que el proyecto pierda fuerza, ¿no? Pero peleas tengo en todos, si te soy sincero. O sea, al final yo creo que hoy en día se está abusando de esa figura del emprendimiento, no digo abusando, pero se está vendiendo muy bien, y la figura del emprendimiento requiere, o sea, no digo que sea selecta y que no todo el mundo pueda emprender, pero que no es un mundo de rosas y de colores también, ¿no? Sobre todo el emprendimiento en el sentido tosco de consigue lo que tú quieras, ¿no? Yo soy fiel defensor de muchos sueños, sí. Eso es, ¿no? Un poco lo que es el fundamento del sueño americano. Mucho cuidado, yo creo que la dosis de realismo debe ser el punto de partida y sobre todo eso, aunque parezca mentira y puedas decir, joder, pero ojo que eres muy conservador. Si tú pones esa dosis de realismo, lo que le vas a dar es perdurabilidad a los proyectos, porque si no te vas a deprimir muy rápido, porque el mercado en general, ya no hablo del mercado financiero, sino el mercado general, sobre todo para nuestra generación, lleva un ritmo muy lento. Y eso es algo también de lo que luego quiero echar un ojo, porque es algo a tener en cuenta. Los ritmos que uno llega con mucha ilusión y mucha predisposición, luego cuando entras en determinadas rondas, tanto de financiación como empiezas a generar lo que tiene que ser un debate social entre determinados socios, pues se empiezan a diluir esas pretensiones iniciales y puede hacer que tu intención, que tus ilusiones se desdibujen. Entonces, si tú pones esa dosis de realidad antes de invertir, vas a hacer que tengas mucha más capacidad de aguantar el proyecto en los momentos feos cuando suceda, que seguramente va a suceder. Momentos feos tienen todos los proyectos. Eso, mira, a mí me lleva a lo siguiente, y es que estamos, por una parte, muy acostumbrados, lo que tú dices, a ver a la figura, a la estrella, y es como, no, es que mira, me voy a dar un ejemplo de redes sociales, por ejemplo, Ibai, streamer del año, Auronplay y tal, y dices, a lo mejor estos chicos llevan 6, 7, 8 años de trayectoria, y es ahora cuando se les empieza a conocer, y es lo que hablamos, que si han tenido la capacidad, a mí me gusta llamarlo el periodo de los 40 días por el desierto, que muchas veces es muy árido, es muy duro, y luego cuando lo consigues, pues hombre, gusta, pero que no pensemos que uno parte de una base y ya va a estar enseguida en un nivel top. Sí, totalmente. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Con los factores de realidad. Que tengamos tanto el éxito como el fracaso, lo tengamos como algo posible. Y eso hay algunos proyectos iniciales, o no proyectos, sino personas que a lo mejor no lo tienen en cuenta y pueden hacer teniendo una capacidad espectacular, que al final desaparezcan o se rindan por no tener esa dosis inicial de realidad, porque hay proyectos que pueden ir mal y no pasa nada. A lo mejor ha faltado meterle un plus, ¿no? Pero bueno, casi todos van a tener problemas y sobre todo lo que tú dices, ¿no? La figura del éxito es la que se ve, pero no se ve
todo el mortuorio y todo el cementerio detrás de gente que lo intentó, que también hay mucha, ¿no? Entonces, viendo ese balance de porcentajes, a mí me gusta mucho la ciencia. Tienes que tener en el punto de partida las dos posibilidades encima de la mesa, ¿no? El que va a ir bien y el que va a ir mal, y que probablemente el que vaya mal no es culpa tuya, y que te motive para seguir haciendo otras cosas, ¿no? Y cada vez mejorar más y más y más. Eso sucede mucho con la punta del iceberg, ¿no? Que solo vemos eso y no lo que hay debajo. Y sí que me ha gustado un poco que hayas transmitido esta idea, porque realmente uno, cuando tiene un proyecto, una de dos, o todos sus condicionantes están a favor, o tiene una capacidad económica brutal, pero realmente quien empiece desde cero, que sepa que tiene las de perder, o sea, que va a luchar contra todos los grandes, y no porque uno... el ego ahí muchas veces nos influye, ¿no? Y es como, no, como yo soy no sé quién, pues voy a hacerlo mejor que tal. Es como, oye, mira, que sepas que tienes todas las de perder. Ahora, eso sí, si ganas, pues también hay una recompensa muy golosa, pero ¿qué es eso? Que la batalla no es una batalla de 2 días, es una batalla un poquito más. Totalmente, y sobre todo, ya te digo, el llamamiento no es para que todo el mundo sea pesimista, sino para todo lo contrario, que el optimismo sea realista y que no sea un optimismo basado en ideas, sino que cuando un proyecto están haciendo bajen a la realidad realmente todas esas condicionantes que pueden producir o desajustes en las previsiones de tiempo de rendimientos o de beneficios, y bueno, que no desmotive del todo una situación adversa. Entonces es importante que se sepa que no es un trabajo tan fácil como ciertas estructuras no quieren, pero sí que al final venden, ¿no? El emprendimiento, hay que buscarse la vida. Hay que buscarse la vida, yo me quedo con eso, que es difícil buscarse la vida dentro del mercado profesional, no es tan sencillo. El emprendimiento es bonito, pero también es duro, y voy a terminar esta parte con una frase que me gusta un montón y que dice algo así como que la escalera del éxito se forja a través de los peldaños del fracaso. Entonces es lo que no vemos, que tenemos ese éxito, pero que para llegar a él hay que ascender mucho. Y vamos a cerrar, Alberto, esta parte de la entrevista con los consejos que tú le darías al Alberto que cogerías de hace 5 años. Y no me vale decir compra Bitcoin como... compra más, ¿no? No, a ver, bueno, yo le diría... Es difícil, ¿no? Yo le diría que no que tuviera paciencia, pero que fuera más realista con los tiempos de ejecutividad de las cosas, ¿no? Sobre todo que profundizara más y que fuera realista con la capacidad que él tiene de querer hacer cosas, porque capacidad uno mismo sabe la que tiene, pero no factoriza correctamente a veces en dónde estás, con quién te juntas, qué capacidad tiene la otra persona de poder fastidiar tus planes. Entonces le diría que no se agobiase, que no sucumbiera al estrés, que estuviera más tranquilo y que todo tiene su debido tiempo. Como bien tú has dicho, hay determinados fracasos parciales que te pueden ayudar a hacer luego una mejor, una versión mejor de ti mismo, ¿no? Entonces lo que le diría es que no se agobiara tanto, que hay tiempo de todo, que a veces hay que buscar cosas buenas en detalles pequeños, que se suele decir, que luego han sido muy nutritivos, ¿no? A lo largo del tiempo, que tal vez en ese momento no era capaz de vislumbrar. Y sobre todo, pues bueno, que ha hecho muy bien, también le diría algo bueno, que ha hecho muy bien en no desistir en determinadas cosas, que al final en esos momentos de neblina casi uno deja o tira la toalla y luego merece la pena, apoyando el argumento que tú decías, ¿no? Que hay que apoyarse en los fracasos para luego tener además una sensación de satisfacción más grande cuando llegan los beneficios. Cuando cae regalado no gusta tanto como cuando hay que darle esa capacidad de esfuerzo, y me quedo entonces sobre todo con que la paciencia y a lo mejor esas bajas expectativas, que merece más la pena pensar que el objetivo es más asumible y una vez conseguido poder celebrarlo, que querer poner un techo tan alto que sea inalcanzable en el momento en el que en ese momento estamos. Sobre todo, mira, y yo principalmente, o sea, es que también han cambiado mucho las cosas muy rápido y bueno, quien no esté a favor del cambio, que se baje del barco, o sea, hay que tener mucha cintura, porque todos los días van a cambiar muchas cosas y cada vez la velocidad va a ser más grande del cambio, y ya te digo, uno tiene que estar preparado y ser versátil para funcionar, ¿no?
Yo que no soy tanto no vengo tanto del mercado de la especulación financiera, que no es algo que critico, pero bueno, hay gente que ha tenido grandes movimientos de cartera. Yo soy más de darle mucho contenido a un proyecto, hinchar mucho el palo para que con su propio peso se vaya consolidando. Yo vengo más de esa fase. Por decirlo así, ya te digo, hay momentos que uno llena de contenido, trabaja, se sobreesfuerza y no ve grandes resultados, y tal vez el problema no son los resultados en sí, sino son las expectativas que uno ha generado sobre eso. Y honestamente, empezar con que un proyecto te dé para un sostén autosuficiente y básico, creo que es un logro, y no es una derrota el no ser multimillonario en un año. De hecho, es que ya te digo, cuando escuchas a determinados actores financieros muy consolidados, algo que te produce más de un 13% de rendimiento anual, ojo, porque tiene una cantidad de peligro, de dosis de peligro terrible. La aleta del tiburón asoma por ahí. Eso es, ¿no? Estamos riendo. Por lo menos ten cuidado, ¿no? Entonces, ya te digo, el problema es de expectativas muchas veces más que de que no te valga lo que has hecho. Casi siempre vale y merece la pena todo lo que has hecho, sea bueno, sea malo, tenga un efecto u otro. El problema es las expectativas que nos dañan a nosotros mismos. Pues me gusta esa filosofía porque además es realista, y yo creo que uno de los fundamentos del podcast es aportar más la verdad que a lo mejor querer ser mucho más vendedores y decir, no, todo esto es bonito, esto es utópico. Y por mi parte, Alberto, ha sido un placer que nos hayas, por lo menos ayudado a contestar estas preguntas. Y nada, por mi parte me queda, si te animas a nominar a alguien que también pueda venir, y nos tenéis que perdonar, chicos, que se nos ha quedado sin memoria el teléfono, y vamos a retomar desde la última pregunta que le hacía Alberto, y era por la nominación de alguien que tú consideres interesante para incluir en el podcast. Pues bueno, espero que cuando me vean no me pegue un collejón y que le guste la nominación. Y bueno, vengo a traer algo interesante desde un prisma también evidentemente relacionado con la materia que son las finanzas. Y voy a nominar a un gran amigo, también le conoces tú, es un gran amigo también con el que he compartido muchas cosas, y bueno, al final tenemos una síntesis muy interesante sobre cómo debe o cómo debería ser un poco la estructura de mercado, siendo respetuosa con el entorno, con trabajadores. Y yo creo que puede dar un prisma interesante que no del todo, o sea, que no se trabaja del todo, yo creo. Que es un aire nuevo, ¿no? Eso es, aire nuevo. Y voy a nominar a Juan Carlos Granado, que es una persona que tiene un trabajo muy estable y muy consolidado en Madrid, en un área urbana, pero se ha ido al mundo rural a vivir a 1 horita y media, a un pueblo de Toledo muy bonito, y ha empezado a vislumbrar y analizar determinados aspectos del mercado rural que pueden ser muy interesantes, sobre todo pues ahora con estructuras en las que las finanzas se descentralizan, pues gente de la ciudad puede invertir en el mercado rural. Y bueno, creo que puede traer un mercado, o sea, un prisma de análisis muy interesante de cara a algo que puede unir dos necesidades reales, que es el desempleo juvenil tan grave que hay, ese éxodo a las ciudades, y convertir el mundo rural en un espacio rentable y de posibilidades, tanto para jóvenes como para los que ya viven allí, que no son tan jóvenes. Así que le nomino a él, a ver qué tal. Yo me voy a quedar con Juan Carlos porque de hecho me parece una temática bastante interesante, y yo creo que nos va a aportar también una visión muy particular. Terminamos, Alberto, con las zonas o los espacios en los que te van a poder encontrar pues, todas las personas que vean la entrevista. Bueno, no soy muy fan de las redes sociales, o sea, yo a nivel individual, como individuo, no como profesional, intento separar esas dos ramas. No soy muy activo en redes sociales, me gusta además el anonimato, no me gusta mucho la esfera pública, pero bueno, me pueden encontrar en las redes de tu corte profesional como LinkedIn, donde bueno, trabajo alguna tesis o me apoyo sobre la tesis de algún compañero que me parezca muy interesante, que muchas veces no hace falta decir tanto, y hay gente alrededor que dice cosas interesantes, y con darles un poquito de apoyo, que tenemos mucho afán de protagonismo a veces, de que hay que decir muchas cosas, y hay gente que dice cosas maravillosas alrededor. Entonces en LinkedIn me pueden encontrar Alberto Muñoz García, es mi nombre, y luego pues nada, de los proyectos en los que estoy trabajando, Davies Coin, lo puedes encontrar en Google, en páginas web, en redes sociales.
él es igual. Sí, pero David Scoin, que no nos salga el jugador de fútbol. El jugador del Bayern es David a secas. Si pones David Scoin ya eliminas el filtro de búsqueda del pedazo de jugador del Bayern. Y luego, bueno, también Natalia Courage en Instagram, que es la página de Natalia, mi pareja, en la que, bueno, ya te digo, tiene un fundamento nutricional también muy interesante, basado en acabar un poco con lo que es el estrés y esas malas dinámicas alimenticias, y sobre todo ser realista con la nutrición, que es muy interesante. Y luego en el despacho Gestión Integral, que es a través de LinkedIn, seguramente se puedan vincular a ambas. Igual se puede teclear, ¿no? Y buscar Gestión Integral y eso es. te tenemos allí. Eso es el marketing de los proyectos de los que ando. Pues yo por mi parte, Alberto, nada más, sí que David es Perdón, también... y la Rosetta, que bueno. soy advisor de la Rosetta y es un proyecto muy interesante también que va a favorecer la descentralización de la financiación. Y bueno, Rosetta Davíes, Natalia Curas, Gestión Integral, ya he dicho todo. Con esas 4 quiero hacer sobre todo hincapié en página web, que hasta donde yo sepa todas tienen cuenta de Instagram, ¿no? Sí. Facebook también. Facebook también y LinkedIn, nos has dicho Alberto Muñoz, y luego aparte yo creo que todos los proyectos también tienen red de LinkedIn, ¿no? Eso es. Vale, perfecto. Pues nada, Alberto, ha sido un placer tenerte con nosotros en la entrevista. Sentimos eso, el pequeño corte que hemos tenido que hacer, pero bueno, vamos a dejarlo todo preparado para encajar una segunda parte hablando de fiscalidad, y ya sabéis, la semana que viene vamos a tocar sobre todo un tema muy interesante. El placer es mío. Gracias a todos y espero que haya sido nutritivo, que eso es lo importante, que sea nutritivo para alguien. Seguro que sí. Un abrazo a todos, chicos. Adiós. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.